tal? Bienvenidos una vez más a su programa Contacto Universitario. Hoy estamos en compañía del profesor Gerardo Vázquez. Él es director de Seguridad Social de la PUT y vamos a hablar con él acerca de lo que está sucediendo con el Fondo de Jubilaciones y Pensionados de los universitarios o de los docentes universitarios, donde cabe destacar que se ha vuelto un tema álgido, pues resulta que el gobierno o el ejecutivo pretende realizar con este fondo uno general, pretende hacerlo uno general. Cuénteme un poco acerca de eso, profesor, pero primero explíquenos un poquito de qué trata este fondo. Bueno, ante nada, agradecerte la invitación a este prestigioso programa. Indudablemente que aquí siempre la referencia a toda la comunidad universitaria, nuestra querida televisión universitaria. Sí, el problema es complejo porque el Fondo de Pensiones y Jubilaciones corresponde pues a un sistema mucho más complejo de un régimen laboral, que es el sistema o el régimen de pensiones y jubilaciones que corresponden a las universidades nacionales. Este fue un fondo que fue creado en el año 1985 concretamente, pero viene creando las condiciones para que se pudiese, a través de la contribución de todos los asociados, por la vía de una participación de un aporte de los asociados y un aporte del sector gubernamental, cubrir el pago de las cubrir el pago de las jubilaciones, como aspecto final pues de las jubilaciones del régimen a que hace honor pues, el régimen de pensiones y jubilaciones. Indudablemente que la característica de lo que ha sido la economía venezolana y el comportamiento que ha tenido fundamentalmente los cambios en materia inflacionaria, todo pues lo que ya nosotros conocemos en la historia de nuestro país, las distintas situaciones en las cuales se ha atravesado la situación del ingreso y endeudamiento, y sobre todo que la economía venezolana tiene una particularidad, que tiene una profunda dependencia del cambio de su moneda, en términos de compra de materia prima, en términos de compra e intercambio pues, de lo que es el valor de la moneda, y todo esto complica o influye en los niveles de precio, y por supuesto el fondo, que en un principio, estos fondos, este sistema, digamos, de ahorro acumulado, tal y como también ocurre con el sistema del Seguro Social, han tenido problemas porque, en principio, lo que fue la orientación del ahorro, desde un principio ha tenido dificultades porque la cuota de los fondos para contribuir a la jubilación de cada profesor es muy baja. Nosotros hemos comenzado con una cuota del 3%, con un aporte similar del 3%, y tú te imaginarás que con el 3% de los sueldos de hace 30, 40 años, es imposible que pudiese pagar las jubilaciones de hoy día. Claro. Incluso con el monto de hoy, para nosotros poder pagar la jubilación de un profesor, tendríamos que contar, por ejemplo, con unas deducciones que deben de superar el 50% de lo que debería ser la contribución, que no es solamente del profesor, sino que tendría que contribuir también el 50% el propio gobierno, ¿verdad? ¿Y el gobierno lo hace? Bueno, ¿Ese aporte lo hace? El gobierno siempre fue muy cumplido con respecto a los aportes patronales, salvo lo que ocurrió cuando el ministro Edgardo Ramírez, que ante, digamos, una visión y proyecto de centralización de todos los recursos que tenía el presidente Chávez a raíz de la reforma no solamente del Seguro Social, sino también con la aprobación de la Ley Orgánica de Seguridad Social, se planteó la idea de centralizar todos los ahorros. Él es quien propicia esto, ¿no? No, en el caso de Edgardo Ramírez es quien suspende los aportes patronales. Es decir, el gobierno responsablemente venía cumpliendo y entonces él decidió suspender los aportes patronales a las universidades y bueno, llevarlos a la tesorería, cosa que en los actuales momentos está en una fase de reclamo con el apoyo del superintendente de Seguridad Social del país. Es decir, porque aquí se han mezclado cosas. Aquí ha habido, por una parte, una pretensión del gobierno de centralizar todo tipo de recursos, pero por otra parte ha habido también la conciencia de algunas instituciones. Por ejemplo, la Ley de Seguridad Social
protege los sistemas independientes o lo que es denominado por la propia ley sistemas preexistentes, donde la ley reconoce que todos aquellos regímenes que para la aprobación de la ley estaban en condición de contribución independiente deben ser preservados, deben ser mantenidos. En ese mismo sistema están los regímenes de la universidad, los regímenes del Tribunal Supremo de Justicia, de los magistrados, del Banco Central de Venezuela, de la Contraloría General de la República. Es decir, en el país hay varios sistemas independientes que todavía, por la propia declaratoria de jurisprudencia del Tribunal Supremo de Justicia, deben ser preservados, tienen la protección de la ley como regímenes preexistentes. Ok, pero el Ejecutivo no podría, de manera, quizá en su poder que tiene como... Arbitraria. Exacto, arbitrariamente, no podría simplemente crear este fondo. O sea, no, esto es lo que hay y lo vamos a hacer así. Por ejemplo... Jurídicamente sí, existe la posibilidad sí, de arbitrariamente puede atentar. De hecho, el año 2013... hay un informe de la Contraloría General de la República donde los fondos son auditados, todos los fondos de las universidades nacionales, y la Contraloría prepara un informe en el mes de octubre que posteriormente da a conocer en el mes de noviembre, donde comenzó mucho antes, pero lo da a conocer en este último trimestre, donde reconoce que los fondos no han podido cumplir con su propósito, que es el pago de las jubilaciones, y ordena la disolución de los fondos. Esto en principio en materia de derecho tiene unas imposibilidades de ejecutarse. Primero porque los fondos son organizaciones que tienen un carácter de protección independiente, algunos son fundaciones, otros asociación civil. En el caso de Carabobo es una asociación civil independiente que tiene una característica y es precisamente el hecho de que somos una asociación civil. Es decir, el gobierno en todo caso pudiese, solicitar o intervenir con el caso de los aportes que son del gobierno, pero no con los aportes de los asociados, exacto, por una parte. Pero por la otra, en el mes de junio del mismo año 2013, hay una declaratoria por parte de la Superintendencia de Seguridad Social del país, donde hace una afirmación y ordena, ante un poco de la discusión que había sobre la suspensión de los aportes patronales, sobre el llamado que estaba haciendo el gobierno a disolver los fondos, mucho antes del informe de la Contraloría, donde declara que la prohibición expresa de que estos fondos sean disueltos. Es decir, que ninguna ninguna directiva tiene autorización para disolver los fondos y que ellos son responsables penal, civil y administrativamente de cualquier acción de esta naturaleza. El gobierno está, por decir un término, entrampado en sus propias contradicciones, porque hay una dinámica administrativa que quiere meterle la mano a cualquier recurso, pero hay una dinámica administrativa de preservar la legalidad de estos procesos porque la ley lo protege. Claro. Pero además hay otro elemento que yo quisiera destacar. La mayoría de estos regímenes y estos fondos nacen amparados en un régimen laboral que es producto de las convenciones colectivas que tienen los gremios con las universidades. Entonces, en el caso de la Asociación de Profesores y el Consejo de Profesores Jubilados, nosotros no tenemos duda que tenemos que proteger nuestro régimen laboral, un régimen que se acompaña de un fondo que también debe servir a los propósitos de fortalecer con programas lo que es el robustecimiento de la previsión social de la población más débil, como es la población de la nómina pasiva, de los jubilados, pero también de los activos. Y en ese sentido, bueno, nosotros hemos venido haciendo unos reclamos. Reclamos porque no ha habido convocatorias a asambleas. En los actuales directivos, la actual directiva del fondo no ha llamado a la renovación de sus propios cuadros, no ha informado sobre cuál es la situación con respecto a el músculo financiero que tiene, hasta dónde llega, con qué se cuenta para los programas de financiamiento de la previsión social complementario.
Y bueno, hay la discusión entre efectivamente mantener el objetivo del fondo, coadyuvar, incluso hay algunas recomendaciones por parte de la superintendencia de contribuir en los programas de aseguramiento financiero y de programas complementarios. Y nosotros entonces estamos reclamando a la actual directiva, primero, que se convoque a las elecciones, a las asambleas, para informar la situación, que toda la comunidad sepa qué es lo que está pasando con el fondo nuestro, con el fondo de pensiones, de jubilaciones. Segundo, que hay que rendir cuentas sobre qué es lo que se tiene realmente como activos en el fondo. Y tercero, que debe haber una transformación estatutaria para adecuar el fondo a la nueva situación actual, donde se exige un reacomodo ante las pretensiones del gobierno, pero también ante el hecho de que el fondo no ha cumplido su propósito y necesitamos entonces dar una respuesta en este sentido. Claro, porque eso es muy importante. Bien, estamos en compañía del profesor Gerardo Vázquez, él es director de Seguridad Social de la PUD. Estamos conversando acerca de lo que son este problema con los fondos de pensiones y jubilaciones del personal docente de las universidades nacionales. Me gustaría que en la próxima parte me respondiera, jugando quizás un poco abogado del diablo, ¿por qué es tan negativo que el gobierno quiera hacer un fondo general? Porque debe tener cosas quizás positivas, no sé, a medida según su pensamiento. Ya volvemos. Continuamos en compañía del profesor Gerardo Vázquez, él es director de Seguridad Social de la Asociación de Profesores de la Universidad de Carabobo. Estamos hablando acerca del FOPEDIU. Profesor, en la parte anterior dejé al aire una pregunta acerca de digamos, que se crea el fondo de manera general, que el Ejecutivo lo realiza. ¿Cuáles serían esas partes positivas que tendría, si es que las tiene, y las negativas? Bueno, en primer lugar, el Estado venezolano y el propio Ejecutivo está en condiciones de poder crear un fondo de esta naturaleza. De hecho, el fondo que pretenden concentrar a través de no solamente la tesorería, sino el Fondo Nacional de Seguridad Social ya fue implementado. Han habido varios intentos en que el gobierno ha mostrado la idea de concentrar fuentes de ahorro, pero todas han fracasado, comenzando, por ejemplo, con el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales, que se anunció en víspera pues, de la muerte del presidente Chávez, y hasta el día de hoy, con todos los anuncios de los Petrolinocos y las contribuciones, tú no oyes hablar de nada de eso, de fondo, y de que se iba a sacar tanto por ciento de por aquí, que había que tanto por ciento de por allá. Eso no se ha podido consolidar. Nosotros tenemos profundas dudas de que una iniciativa del gobierno de sacar los reales de los fondos, de nuestros fondos, de las universidades nacionales, pero también del Tribunal Supremo de Justicia, de la Contraloría y de otros que son regímenes independientes, que ese dinero se conduzca a un fondo global que sería destinado a pagar precisamente las jubilaciones, porque es que el gobierno ahora las paga de una manera natural, y este es un esfuerzo adicional para presentar programas de fortalecimiento que se acompañan, como te he dicho, de un régimen especial de jubilaciones de estos distintos entes pues, que te he señalado. Ahora bien, cualquier intento de tratar de centralizar coloca con el resto de la población, con el resto de los peligros que incluye que una reforma no esté acompañada de cambios profundos en una administración que necesita sanearse también, porque nosotros vemos con mucha tristeza cómo el esfuerzo de ahorro es dilapidado por algunos actores o ministros o funcionarios de turno. Y bueno, el problema de que la economía venezolana tampoco está en las mejores condiciones de garantizar ahorro para nadie, ni siquiera para los fondos de prestaciones sociales, ni siquiera para un ahorrista. Las sociedades financieras en términos de las operaciones son las que han salido, digamos, más favorecidas. Pero nosotros no creemos
que la concentración en un fondo único va a resolver el problema, si no es con la contribución que implica sacrificios muy grandes. Para que una persona pueda, digamos, resolver el problema final de lo que es una pensión, debe pasar toda su vida haciendo contribuciones que superan el 50% de su sueldo. Ok. Usted comentaba en la parte anterior que están haciendo un trabajo o un proceso para dar respuestas positivas por el hecho de que obviamente no se ha cancelado, no se les ha pagado a los socios. ¿Cuál es ese proceso que ustedes están realizando? ¿Cuáles son esos aspectos que ustedes van a tomar en cuenta ahora para darle esa respuesta? No, bueno, el fondo... como aspectos de contribuciones sociales complementarias, como si bien es cierto que no paga las jubilaciones, también tiene compromisos para fortalecer compromisos de la universidad, pagos también, por ejemplo. Este año la diferencia que hubo con respecto al pago de los salarios de los jubilados, por mal cálculo que hizo en el ajuste el Ejecutivo, se resolvió pagar de manera justa y de acuerdo a lo que establecía la norma, con dinero del fondo de jubilaciones, para que cuando llegaran los recursos de la OPSU se devuelven los dineros al fondo. Los recursos para pagar, por ejemplo, la prima por hogar, que era un derecho que le correspondía a los jubilados, que no pueden ser discriminados, mientras se reconocía por parte de la OPSU la disponibilidad presupuestaria para el pago de este presupuesto, fue cancelado por el fondo de pensiones. Algunos aspectos complementarios, como por ejemplo son en algunos momentos los pagos para la complementación de los compromisos de las medicinas, del personal, los pagos, por ejemplo, para algunos préstamos, tanto de jubilados como de activos, para complementar su desarrollo. Por ejemplo, el fondo de pensiones fue el primero que inventó los pagos para los préstamos, por ejemplo, para que el personal equipara su casa, eso que llaman hoy en día la casa equipada. Bueno, los fondos de pensiones fueron los primeros que dispusieron este tipo de préstamos para que los profesores pudieran hacerse de su infraestructura interior, la nevera, las cosas pues domésticas que necesitaba la familia. Y también para contribuir en pagos en segundo orden, por hipoteca de segundo grado, para compra de vivienda, para préstamos personales, para compra de vehículos, que de alguna manera complementan lo que es la función primordial de lo que es la caja de ahorro, pero es una ayuda complementaria. Ellos han contribuido. Ahora nosotros estamos solicitando que con las modificaciones que se puedan hacer y que efectivamente las podamos aprobar en una asamblea, hay un conjunto de profesores en los que todos coincidimos que debemos reforzar los programas de atención de HCM, los programas de seguridad, los programas de atención del adulto mayor, los programas, por ejemplo, en que hay una edad donde tú necesitas hacer una contribución para ciertas enfermedades terminales, en donde tú necesitas también hacer contribuciones para que en la etapa final hay muchos profesores que utilizan las terapias por problemas de reumatismo, por problemas pues, obvios de la edad, que son donde hay muchos gastos de atención médica por articulaciones, problemas de articulaciones, problemas, bueno, propios del desgaste físico que sufren todos los seres humanos, claro. Entonces, y contribuir con el fortalecimiento de los programas de previsión. Nosotros estimamos que perfectamente se pueden disponer recursos con programas para fortalecer los programas que desarrolla el Instituto de Previsión, nuestra caja de ahorro. Claro. Entonces, porque el fondo no puede administrar esos programas, el fondo no puede asumir esa carga. Solo contribuye. Sí, y desarrolla programas que nosotros estamos en perfecta condición de presentar. La Asociación de Profesores tiene sus propias propuestas. Hace algunos años, cuando era presidente del fondo, el profesor Víctor Reyes Lanza, en una asamblea muy importante que se hizo en el Colegio de Abogados, se aprobó una inversión para construir la clínica universitaria, se aprobó también una inversión para coadyuvar en lo que era una inversión recreacional que se había propiciado en la isla de Margarita. Bueno, los profesores necesitamos todo eso. Y eso es una buena... eso nos permite coadyuvar en el mejoramiento de todo el personal universitario, fundamentalmente sus profesores, que son los que contribuyen al fondo,
Y bueno, nosotros estamos empeñados en eso y es necesario entonces exigirle a la directiva, exigirle a nuestro vicerrector administrativo que efectivamente pueda consolidar la estrategia para la convocatoria a la asamblea que se ha venido difiriendo por conversaciones previas, de modo tal de presentar una agenda que permita enfocar de una manera positiva los problemas del fondo. Porque yo quiero decir esto responsablemente. Nosotros tenemos como peor enemigo del fondo, el peor riesgo que corre somos nosotros mismos con la desinformación, con el mal uso de lo que es la necesidad de presentar, digamos, el comportamiento, que la gente sepa con qué cuenta y qué tiene, claro, y qué es lo que se está haciendo. Y nosotros en ese sentido hacemos un llamado a nuestro vicerrector y a la directiva que efectivamente se pongan al día en materia de información, y convoquemos para eliminar, digamos, algunas voces agoreras que, bueno, que ven con toda la desinformación del caso, que bueno, que lo mejor es, por ejemplo, hacer lo que dice la Contraloría, vamos a disolver el fondo y vamos a mandarle los reales al gobierno. No, nosotros tenemos que proteger nuestro fondo y nuestro régimen laboral, nuestro régimen precisamente de jubilaciones, del cual forma parte. Nosotros en la Asociación de Profesores entendemos que hay que protegerlo porque eso forma parte de un acuerdo laboral que está recogido en nuestras actas convenios, en todas, absolutamente todas. Entonces, no podemos, digamos, incluso la contribución al fondo requiere de una permanencia. Hay gente que dice que bueno, que vamos a devolverle los reales, que vamos a liquidarlo, y eso es un proceso que ahí se recoge una profunda falta de información, porque hay gente que cree que esos reales están metidos en el banco y todo eso. Claro, pero entonces, es posible, profesor, me queda muy poco tiempo, pero es posible que una persona decida salirse del fondo por toda esta desinformación que existe, porque tenga miedo, porque antes de perderlo, lo poco que pueda llegar a tener, prefiere tenerlo. Pues. Sí, el problema es que el sistema contributivo que tiene y los propios estatutos no establecen pues la figura de que alguien si se retira. Okay. Y entonces, claro, es lógico que ante los aportes, tú te puedes llevar los aportes tuyos, pero nunca te podrás llevar los aportes patronales. Okay. Y el pago al final no es lo que la gente cree, no es lo que la gente supone, porque el 3% del sueldo sigue siendo algo que anualmente no reporta pues un número importante. Ok. Bueno, profe, me queda poco tiempo, pero bueno, antes de despedirme quisiera que usted a las cámaras hiciera nuevamente ese llamado a la asamblea que hizo anteriormente y bueno, algunas palabras que usted le quiera decir a los docentes que no cuentan con esa información que probablemente usted sí maneje y que pueda entender un poco más qué es lo que está sucediendo con este fondo. Bueno, sí, ante nada, a mis queridos colegas profesores y a todos los miembros de la comunidad, inclusive los integrantes de la directiva del fondo y el propio profesor José Ángel Ferreira, pero también a todos los integrantes de las ex autoridades que fueron presidentes del fondo, bueno, hacer una unidad alrededor de la defensa de nuestro sistema del régimen, digamos, de jubilaciones, el fondo, defenderlo y mantenerlo, pero también actualizarlo en términos de los programas de fortalecimiento de nuestra previsión social, darle respuesta sobre todo a la comunidad que está ansiosa de conocer el estado del fondo. Necesitamos dar una respuesta oportuna, necesitamos mostrar en qué están invertidos esos dineros y necesitamos mostrarnos como una comunidad que está atenta a resolver los problemas y que no estamos, huyendo de críticas, no estamos exentos de cualquier orientación, de cualquier recomendación, pero que necesitamos ponernos de acuerdo para fortalecer nuestra universidad y garantizar nuestro régimen de jubilaciones, de pensiones y jubilaciones y nuestro sistema laboral vigente que está contenido en las leyes y protegido también por la Ley Orgánica de Seguridad Social y las convenciones colectivas. Un llamado a todos a hacer un esfuerzo participativo, a conocer de nuestro fondo y bueno, a estar pendientes de la convocatoria que debe producirse en atención pues al llamado que venimos haciendo en continuas reuniones hasta el día de hoy. Bien, como siempre para mí fue un placer estar con ustedes. Escuchábamos a Gerardo Vázquez, él es director de Seguridad Social de la PUC y estuvimos conversando acerca de lo que son los fondos de jubilaciones y pensionados del sector universitario, en este caso de la Universidad de Carabobo. Será hasta una nueva oportunidad.